En este vídeo vamos a estudiar los fenómenos relacionados con los terremotos. Un terremoto es la vibración del terreno producida por la liberación rápida de energía en un punto. Esta energía se libera en forma de ondas que se transmiten a lo largo de todo el planeta, de tal forma que las rocas vibran, produciéndose una onda que se va transmitiendo en la materia sólida. Aquí tenemos las diferentes partes de un terremoto. Llamamos foco o hipocentro en castellano al sitio donde se produce el terremoto. Llamamos epicentro justo a la zona que está encima del foco o hipocentro. Y aquí vemos los diferentes frentes de ondas cómo avanzan en todas las direcciones a partir del sitio donde se ha producido el terremoto. Podemos observar que si este es el foco y este es el epicentro, tenemos diferentes zonas de llegada a diferentes tiempos, en este caso expresados en segundos, conforme van llegando las ondas del terremoto, de tal forma que las velocidades son relativamente rápidas y en 10 segundos pues puede recorrer un estado. Aquí estamos viendo cómo se produce un terremoto. Este es el foco, en este caso aquí en Sudamérica, y cómo las ondas se transmiten. Vemos el tiempo que va tardando, vemos como en aproximadamente 20 minutos pues han recorrido todo el globo. Vamos a ver cómo se forman los terremotos. La teoría hoy aceptada es que los terremotos se forman por el rebote elástico producido en unas zonas que se llaman fallas. Las fallas son zonas de rotura. Vamos a verlo aquí. Tenemos una zona de rotura donde se van acumulando tensiones con el tiempo, y de repente, cuando las rocas no pueden resistir más estas tensiones, se produce un movimiento brusco y se libera la energía de manera brusca, produciendo un terremoto. Vamos a volverlo a ver. Aquí tenemos la zona de falla, una zona que ya está generalmente rota, se acumula tensión en un punto y cuando la roca ya no puede resistir más, se produce el movimiento. Se producen una serie de ondas que se transmiten en todas las direcciones. Aquí tenemos cómo actúa el rebote elástico. Se acumulan tensiones, vamos a verlo ahora. Se van acumulando tensiones y cuando ya no se puede más, se produce el terremoto liberándose la energía. Esta teoría es la llamada teoría del rebote elástico, que la tenemos aquí explicada. Imaginemos, por ejemplo, con un palo de madera, ¿vale? Entonces, en este palo de madera, si empezamos a doblarlo, tiene un comportamiento elástico, no termina de romperse, pero si seguimos deformando, se produce la rotura y en ese momento se produce la liberación brusca de energía, que en ese caso corresponde con el terremoto, y se vuelve a tener una topografía diferente a la original. Se producen escalones al producirse terremotos. Aquí vemos un escalón producido por un terremoto en una ladera, y aquí tenemos, por ejemplo, la elevación de la línea de costa. Esto es un conjunto de arrecifes que en un terremoto se han elevado unos centímetros, unos metros por encima del nivel del mar y han quedado completamente secos, con lo cual ahora aparecen completamente muertos. Todos los terremotos van seguidos de unos precursores, van antecedidos a veces de unos precursores, en otras ocasiones no, y casi todos tienen réplicas, que son pequeños terremotos que siguen el terremoto principal. Vamos a ver qué es lo que ocurre en un terremoto. Todos hemos visto que lo normal en los terremotos es pues que si es grave, que caigan casas, que se produzcan desplazamientos del terreno, etc. Vamos a ver aquí el movimiento de edificios durante un terremoto en Japón. Naturalmente hay que decir que estos edificios tienen un muy bueno diseño antisísmico, y esto les permite aguantar el movimiento oscilando pero sin colapsar ni caerse.
Naturalmente, los edificios se mueven, pero los objetos que están dentro del edificio, debido a que tienen masa, tienden a permanecer quietos debido al fenómeno de la inercia, y por lo tanto los objetos del interior del edificio se van a mover respecto a lo que es el edificio en sí. Aquí podemos ver cómo se mueven los objetos en el edificio. Que puede ser muchísimo más grande si el edificio oscila más. Aquí podemos ver cómo la inercia de los objetos hace que estos se caigan ante el fuerte movimiento del suelo. A 4.5 magnitude earthquake has now struck Hawaii, and we are expecting residents there to brace themselves for a tsunami to reach. Es muy peligroso, sobre todo para los que están dentro de un edificio, que partes del techo se caigan y se desplomen, por lo cual siempre hay que buscar las cercanías de las paredes o las cercanías de las puertas, justo debajo de las puertas, de los marcos de las puertas, o ponerse debajo de una mesa con el objeto de que los objetos que se pueden desprender pues no caigan sobre uno. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en un pabellón deportivo cómo se desprende parte del techo y cómo hace muy bien la gente en estar justo debajo del dintel de la puerta. La destrucción de un terremoto depende de varias variables. En primer lugar, de la intensidad y duración de las vibraciones del terremoto. Después, la naturaleza sobre la cual la estructura, el edificio, la presa, la carretera, el ferrocarril, etcétera, está descansando. No es lo mismo material duro que material sedimentario, etcétera. Y luego el diseño en sí de la estructura. Aquí tenemos efectos del terremoto de Alaska en 1964, de México en 1985, de Taiwán. Es curioso, ya veremos ahora, que aquí se ven los edificios como caídos a bloque. En Turquía en 1999, en la India en 2001. Vemos los destrozos en las líneas de comunicación. Este efecto además es grave, puesto que al destruirse las líneas de comunicación es más difícil poder acceder a las zonas afectadas para llevar ayuda. Aquí vemos en Alaska una carretera cortada, y aquí un oleoducto, que este oleoducto se ha hecho especialmente diseñado para aguantar los movimientos del terreno, y está posando, está encima de una especie de cilindros que permiten que, aunque se mueva el terreno, el oleoducto se mantenga firme, ya que no se desplaza la tubería del oleoducto. Aquí tenemos daños en carreteras, en puentes. Y luego, aparte de la vibración del terreno, muchas veces tenemos efectos desastrosos, como por ejemplo los debidos a la licuefacción en el terreno. Las mezclas de sedimentos con aguas subterráneas en ocasiones producen, debido a la vibración del terremoto, una especie de licuefacción, lo que sale a veces en las películas, que parecen arenas movedizas, de tal forma que durante unos instantes, durante unos segundos, el sustrato sobre el que se apoya la construcción se convierte en un fluido viscoso, y entonces el edificio se derrumba como una pieza única. Aquí lo podemos ver en el terremoto de México, como edificios enteros se cayeron formando un bloque sin que llegaran a romperse internamente. Aquí lo tenemos en Taiwán en 1999, pasa lo mismo, los edificios no se resquebrajan y se parten porque la parte de arriba se queda sin movimiento y la parte de abajo oscila, sino que todo el edificio en conjunto se vuelca.
También son muy importantes los efectos debidos a los incendios en la red de gas. Entre otras cosas, el terremoto de San Francisco de 1906 fue tan desastroso porque después del terremoto se incendió la ciudad por culpa de las conducciones de gas. Y también muchas veces pequeños o grandes terremotos provocan deslizamientos de tierra en laderas que ya de por sí eran bastante inestables. Aquí vemos en El Salvador en 2001 como un terremoto de magnitud 7,6 lo que hizo fue liberar la energía acumulada en esta ladera debido a su enorme pendiente y cayó buena parte de la ladera encima de esta zona urbanizada. Y luego, después de haber observado el video, vamos a contestar algunas preguntas, a ver qué hemos aprendido en el día de hoy. ¿Qué aprendí? Desde el epicentro, donde se origina el terremoto, es donde se liberan las ondas sísmicas. Muy bien, ¿qué más? ¿Tú, Manuel? Como se partía la calle, se veía abajo. Todo tipo de terremotos. Conocimos tanto lo que fue las partes del terremoto como lo que es los tipos de terremoto, además de saber algo más sobre lo que son las plagas de todo. Muy bien. ¿Cómo la aprendí? Observando. ¿Y tú, mi amor? ¿Por aquí? Cuando nos mostraron el video, que ahora no sé. ¿Y tú, mi amor? ¿Para qué le sirve a usted lo que hemos hablado? En nuestra vida diaria nos sirve para cuando ocurra una catástrofe natural como un terremoto, podamos saber los daños que causa, podemos saber cuál fue la magnitud que tuvo al ocurrir. Señor. Además de que nos sirve para cuando pase un sismo o algo así, también nos sirve para tener un conocimiento básico de esto, que son los terremotos, que la plaga. Nos sirve tener ese conocimiento básico de eso. ¿Y en cuáles situaciones de nuestra vida diaria podemos implementar lo que somos? Situaciones que hayan de moto. ¿Alguien más? Sí. También al momento de ilustrar a nuestros familiares de qué podría pasar en un